doctor Paul Pacha, le damos bienvenida a la segunda sesión sobre el virus SARS-CoV-2. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de epidemiología del SARS-CoV-2, a cargo del ponente Paul Esteban Pacha Chávez, médico cirujano, especialista en epidemiología de campo, egresado de la Maestría de Salud Pública y Epidemiología Clínica. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado a compartir con ustedes este tema, epidemiología del COVID-19 en el Perú. Voy a centrarme específicamente, dado el poco tiempo para la presentación, voy a centrarme básicamente en la epidemiología de esta enfermedad. Ya, así es que voy a tratar de saltear esta primera parte de introducción, aunque tengo un par de láminas que voy a presentarles. Bueno, el contenido de esta presentación es una pequeña introducción, un par de láminas, epidemiología del COVID en el mundo, cómo está evolucionando en el mundo, qué países están siendo afectados, la epidemiología en América, los países más afectados en América, cómo está la situación del COVID en el Perú, y luego vamos a ver algunos determinantes o factores de riesgo, ¿no? Riesgo para enfermar, riesgo para hacer las formas severas y riesgo para morir. ¿Ok? Entonces, empezamos con la primera parte, la parte introductoria. Bueno, yo supongo que ustedes tienen ya un montón de información acerca de esta enfermedad. Sin embargo, esta lámina es importante para recordarles lo siguiente. Esta enfermedad del COVID-19 se ha establecido que tiene 3 fases bien delimitadas, ¿no? La primera fase le llama la fase viral, es durante la primera semana de la enfermedad. Y en esta primera semana lo que ocurre es lo siguiente. El paciente va a presentar síntomas y signos de esta enfermedad, fiebre, malestar general, cefalea, etc. Pero lo más importante de esta primera fase es que en esta fase el virus se va a replicar, se va a multiplicar. Luego viene una segunda fase, que es la fase pulmonar, que es la segunda semana de enfermedad. Y en esta segunda semana, la enfermedad se va a caracterizar porque empiezan a presentar los primeros síntomas y signos respiratorios que me dicen de que probablemente este paciente tenga una complicación respiratoria, ¿no? Y de ahí el nombre también que se le da a esta segunda fase, que es la fase pulmonar. Y luego viene una tercera fase, que es la fase llamada de hiperinflamación, donde hay una respuesta inmune desproporcionada con respecto a esta infección. No solamente es desproporcionada, sino también es una respuesta inmunológica desordenada, ¿no? Desproporcionada y desordenada. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, yo diría hasta un 85% de los pacientes, cuando inician la enfermedad, solamente van a presentar la primera fase de la enfermedad. El 85% de las personas infectadas se van a curar solo, dado de que esta es una infección viral en la cual no hay un tratamiento específico para el virus. Es decir, nosotros le podemos dar lo que nosotros querramos, le podemos dar, qué sé yo, mate de coca, le podemos dar quión, le podemos dar lo que ustedes quieran, y el paciente, el 85% de estos pacientes van a curarse solos. Lo único que hay que hacer en esta primera fase es dar un tratamiento sintomático. Y ese tratamiento sintomático es con la administración de paracetamol, ¿no? Para la fiebre, para el malestar, para la cefalea que presentan estos pacientes. Entonces, en esta primera fase, los pacientes van a presentar, dada la gran cantidad de información que hay todos los días en los noticieros, en los diferentes medios de comunicación, nos dice que esta enfermedad está avanzando, hay muchos casos y la gente se muere. Entonces, la gente piensa que cuando presenta los síntomas de esta enfermedad, piensa que se va a morir, y eso no es así, ¿no? 85% de ellos van a curarse solo. En esta primera fase hay algunos medicamentos
que se están investigando para ver si son o no eficaces en detener esta replicación viral. Lamentablemente, hasta ahora, no hay ningún estudio que haya demostrado la eficacia de algún medicamento que disminuya o que impida la replicación viral. Dos medicamentos en los cuales teníamos bastante esperanza, una era la hidroxicloroquina y la otra la ivermectina. Ninguno de los dos medicamentos ha demostrado hasta ahora científicamente que es eficaz para detener esta replicación viral. Sin embargo, todavía se sigue utilizando. La hidroxicloroquina, el Ministerio de Salud en Perú ya sacó la normativa de no seguir utilizando hidroxicloroquina. Todavía se sigue utilizando ivermectina, según la norma en el Perú. Sin embargo, es necesario recalcar que se está utilizando de una manera compasiva, dado de que no hay ningún medicamento demostrado eficaz, que haya demostrado eficacia para detener esta replicación viral, y se sospecha de que pudiera tener algún efecto, entonces se da de manera compasiva, ¿no? Sin embargo, insisto, no se ha demostrado de que sea efectivo en esta primera fase. ¿Qué es lo que no debemos dar en esta primera fase? Y ese es un tremendo error que comete la población, es perdonable en la población, pero no es perdonable en los colegas médicos o en cualquier profesional de la salud que prescriba este medicamento. Porque si nosotros lo prescribimos, lo que vamos a hacer es facilitar la replicación viral. ¿A qué medicamento me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cualquier corticoide. El problema es que en el Perú se usa ampliamente para cualquier infección respiratoria un antibiótico asociado a un antiinflamatorio no esteroideo, cualquiera de ellos, más un corticoide. Y esta combinación de estos tres medicamentos se ha venido usando durante muchos años en nuestro medio, incluso por muchos colegas. Entonces, se continúa con este tratamiento, y lo que hace, sobre todo el corticoide, que es el que administramos en esta primera fase, es facilitar la replicación viral. Lo que se está viendo actualmente es que muchos de los pacientes que terminan en una unidad de cuidados intensivos justamente son aquellos pacientes que en la primera fase, en la primera semana de la enfermedad, se le ha administrado algún tipo de corticoide. Cualquier corticoide, no solamente la dexametasona, sino cualquier corticoide. ¿Ok? Entonces, lo que no debemos de hacer en esta primera fase es administrar corticoides. La gran mayoría de los pacientes, al tercer, cuarto, quinto día, desaparece la fiebre, y una vez que desaparece la fiebre, en los siguientes días desaparecen los otros síntomas. Cuando cae la fiebre, ese es un indicador muy importante para nosotros, que nos está diciendo de que este paciente está, entre comillas, superando esta infección aguda por este coronavirus, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de pacientes, más o menos el 15% de los pacientes, que va a pasar de la fase 1 a la fase 2. ¿Quiénes son estos pacientes que van a pasar de la fase 1 a la fase 2? Son aquellos pacientes que durante esta primera semana han permanecido con fiebre. La fiebre es el indicador más importante para que nos dice si este paciente va a pasar o no a la segunda fase. Entonces, si este paciente tiene 5 días de fiebre, 6 días de fiebre, 7 días de fiebre, ese es un indicador de que este paciente va a pasar a la fase pulmonar. ¿Cuál es el otro indicador? El otro indicador es la saturación de oxígeno. Entonces, es necesario medir estos dos parámetros, la temperatura y la saturación de oxígeno. Un pequeño grupo de pacientes en esta primera fase va a disminuir la fiebre, va a desaparecer la fiebre incluso 1 o 2 días, y luego vuelve a reaparecer la fiebre. Es un grupo pequeño de pacientes, pero
el hecho de que caiga la fiebre no nos garantiza de que ese paciente no va a pasar a la siguiente fase. Hay un pequeño grupo que la fiebre vuelve a aparecer. Y si vuelve a aparecer la fiebre, ese es un indicador de que me está diciendo que el paciente va a evolucionar a la segunda fase. ¿Ok? Entonces, hay un grupo, más o menos de 15% de pacientes, que va a pasar de la primera a la segunda fase. El 85% se van a curar aquí solos, con una tableta de paracetamol cada 6 horas, mientras tenga fiebre, mientras tenga malestar. ¿Podemos administrar algún medicamento? Otro medicamento, sí. Ivermectina, pero avisándole al paciente de que la ivermectina no ha demostrado que sea eficaz, pero sí le podemos dar, en el caso de que él acepte, de que tome este medicamento, ¿no? Con esa observación. Entonces, un 15% de los pacientes va a pasar a esta segunda fase, la fase pulmonar. La fase pulmonar, como su nombre lo indica, se caracteriza porque hay compromiso principalmente en los pulmones. Aquí lo que nosotros vamos a observar es una disminución de la saturación de oxígeno, y si ocultamos a los pacientes vamos a encontrar algunos signos de consolidación pulmonar. Si le tomamos una radiografía o le tomamos una tomografía, vamos a encontrar lesiones pulmonares características de esta segunda fase. ¿Qué debemos hacer en esta segunda fase? En esta segunda fase, aquí sí está indicado el uso de los corticoides, ¿no? El uso de los corticoides podemos utilizarlo aquí en esta segunda fase. De este 15% que pasa esta segunda fase, hay un pequeño grupo, que es más o menos cerca del 5%, que va a pasar a la tercera fase. Es decir, aquí va a haber un 10% adicional que, administrándole corticoides, haciendo un seguimiento estricto de la temperatura, la saturación de oxígeno y obviamente aquí el otro medicamento, entre comillas medicamento que hay que administrar a los pacientes es el oxígeno. En esta segunda fase, los dos tratamientos que debemos de administrar es corticoides y oxígeno. Más o menos el 10% de los pacientes, de los que habían pasado para esta segunda fase, se van a curar en esta segunda fase. Y hay un 5% que va a pasar a esta tercera fase, ¿no? Ese 5% va a pasar a una unidad de cuidados intensivos, pasa a la fase de respuesta inflamatoria, en la cual hay una serie de complicaciones. Quería resaltarle además que si bien es cierto el compromiso más importante es en los pulmones, no es el único órgano que está afectado. Ahora sabemos que este coronavirus no solo afecta a los pulmones, sino afecta cualquier órgano donde exista los receptores AC2, ¿no? Y entre estos órganos se encuentran casi todos: el cerebro, se encuentran los riñones, los intestinos, el tejido cardíaco, etc. Entonces, lo que inicialmente pensábamos nosotros que era una enfermedad que afectaba solo a los pulmones, no es cierto. Puede afectar cualquier órgano o sistema donde se encuentren estos receptores AC2, que es el receptor que utiliza el coronavirus para ingresar a las células. Entonces, muy importante tener en cuenta estas 3 fases de la enfermedad, y cuando tenemos un paciente hay que saber o hay que explicarle que no se estrese, que no se preocupe mucho, de que la gran mayoría de ellos se va a curar en la primera fase. Va a haber un pequeño grupo que pasa a la segunda fase y un grupo más pequeño que va a pasar a la tercera fase. Y hay que decirle en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Si la enfermedad está en la primera semana, se encuentra en la fase viral. Es solo cuestión de esperar, de administrarle los medicamentos y ver si evoluciona o no a la segunda fase para administrarle los medicamentos que se necesitan en esta segunda fase. Bien. Y esta es la otra lámina como parte introductoria, en la cual vemos la relación que hay entre el tiempo de enfermedad y los diferentes resultados de laboratorio, ¿no? Aquí tenemos una primera fase en la cual no hay presentación de síntomas, el paciente está asintomático. En esta línea de aquí hacia acá
es el momento en el cual empiezan los síntomas de la enfermedad. Y miren que antes de que el paciente inicie los síntomas, el paciente ya puede tener un hisopado nasofaríngeo positivo al coronavirus. Es decir, unos 2 o 3 días antes que empiecen los síntomas de la enfermedad, los pacientes ya tienen la capacidad de transmitir la infección a otro huésped susceptible. Esto es conocimiento nuevo. Inicialmente pensábamos que este coronavirus era igual que los otros coronavirus, en los cuales la transmisión de la enfermedad solo se produce con las personas que están enfermas, ¿no? Para los otros coronavirus no hay transmisión antes de que empiecen los síntomas. Y ese fue un tremendo error que cometimos cuando apareció esta enfermedad, ¿no? El gran error que se cometió fue tratar de extrapolar lo que conocíamos de los otros coronavirus a este nuevo coronavirus. Y después de varios meses nos hemos dado cuenta de que este nuevo coronavirus es totalmente diferente a los coronavirus que anteriormente teníamos conocimiento, ¿no? Entonces, antes que empiece la enfermedad, las personas infectadas ya tienen la capacidad de transmitir la infección. Eso se demuestra si es que nosotros tomamos una muestra de un hisopado nasofaríngeo o una muestra de saliva, hacemos una prueba de PCR y vamos a encontrar PCR positivo antes de que empiecen los síntomas. Luego que inician los síntomas, vemos que el PCR sigue siendo positivo, pero conforme avanza la enfermedad, el tiempo de enfermedad, la probabilidad de encontrar un PCR positivo va disminuyendo. A mayor tiempo de enfermedad, menor probabilidad de tener un PCR positivo. Algo contrario a lo que ocurre con los anticuerpos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los anticuerpos IgM, la línea morada, y los anticuerpos IgG, la línea verde. Ambos anticuerpos aparecen casi simultáneamente. Y conforme avanza la enfermedad, o mientras más tiempo de enfermedad tenga el paciente, mayor probabilidad de que estos resultados o que estos anticuerpos sean positivos si es que le realizamos una prueba serológica para poder identificar estos anticuerpos. Y miren que si nosotros tomamos la muestra para detectar estos anticuerpos en la primera semana de enfermedad, lo más probable es que estos resultados sean negativos, ¿no? Los resultados serológicos sean negativos en la primera semana de enfermedad. Eso es lo más probable. Bueno, este es un estudio publicado en el mes de mayo, junio, pero posteriormente se ha llegado a demostrar que estos anticuerpos aquí aparecen después de la primera semana, ¿no? En la segunda semana se empieza el incremento de estos anticuerpos. Ahora se sabe que esto no es así, ¿no? Estos anticuerpos empiezan a incrementarse en la primera semana, cuarto, quinto día de enfermedad, y ya empieza el incremento de estos anticuerpos. Pero se mantiene el concepto de que en la primera semana la probabilidad de que las pruebas serológicas para detectar anticuerpos sean negativos es mayor de la probabilidad de que tengamos un resultado positivo, ¿no? Y conforme se incrementa la enfermedad, el tiempo de enfermedad, esta probabilidad de que sean positivos se va a incrementar, ¿no? Esta es la segunda lámina que quería mostrarles como una parte introductoria a esta enfermedad. Pasemos ahora sí de lleno al tema, que es la epidemiología del COVID-19, ¿no? COVID-19 como enfermedad, nosotros sabemos de que el virus o el agente etiológico es el virus, el SARS coronavirus 2. Bien, veamos cómo está la situación de esta enfermedad en América Latina. En América Latina, esta línea verde corresponde a los casos reportados por Brasil, ¿no? Y vemos que Brasil en América Latina es el país que más casos de COVID ha reportado hasta ahora. ¿Y cómo nos encontramos nosotros? Perú es la línea roja, vemos aquí la línea roja, y si bien es cierto, estamos bastante lejos del número de casos que reporta Brasil, sin embargo, estamos por encima de muchos otros países que están notificando casos de COVID, ¿no?
Esta línea naranja es Colombia. Colombia inicialmente estuvo reportando muy pocos casos, aparentemente tenía controlada la enfermedad, pero después vemos que el número de casos se ha incrementado e incluso nos ha superado en cuanto al número de casos que se está reportando. Otro país que también aparentemente tenía controlada la enfermedad era Argentina. ¿No? Argentina, vemos esta línea de acá, esta marrón, esta es Argentina, y vemos cómo Argentina inicialmente tenía controlada la enfermedad, ¿no? Los países que tenían controlada la enfermedad durante los primeros 3 meses fueron eh, básicamente casi todos los países de América Latina, excepto Perú, Argentina y Chile, ¿no? Que es esta línea que ven aquí azul. En los otros países aparentemente estaba controlada. Sin embargo, después empieza a incrementarse los casos en Colombia, empieza a incrementarse los casos en Argentina. Bueno, esto es lo mismo, pero haciendo una comparación entre algunos países de América Latina, algunos países de Asia y de Europa. Esta línea celeste que ven aquí, esta pequeña curvita celeste, es el brote de coronavirus o del brote de COVID-19 en China. Y miren el tamaño de la epidemia que tuvo, o el tamaño de la pandemia que tuvo COVID-19 en China, ¿no? Comparado con el tamaño de la pandemia en Brasil y en otros países del mundo, ¿no? Esta línea que ven aquí, esta línea mostaza, de color mostaza, corresponde a España, ¿no? España tuvo un primer brote, una primera epidemia de la enfermedad, logró controlarla, pero en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido un incremento del número de casos en España. Aquí estamos nosotros, Perú, la línea roja, el Reino Unido o Gran Bretaña en Europa, ¿no? Tuvo un incremento de casos igual que España, luego logró controlar los casos y en las últimas semanas otra vez hay incremento de casos. Entonces, España y el Reino Unido, junto con Francia, son los países en Europa que más casos han reportado de COVID-19 en Europa. Y si nosotros comparamos la magnitud del número de casos en Europa comparado con lo que ocurrió en Brasil, de lejos, ¿no? De lejos, el número de casos en Brasil es muchísimo mayor. Esto es lo mismo, pero aquí he incluido esta línea celeste que corresponde a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sabemos que es el país que más casos que estuvo reportando, ahora es India, el que reporta el mayor número de casos, tuvo un incremento de casos, una disminución y luego otra vez el incremento de casos. Actualmente hay una reducción de los casos, es una reducción sostenida de los casos, pero en América Latina es el país que más casos de coronavirus ha reportado. Y vean la magnitud de los casos reportados en Estados Unidos, en Brasil, con la magnitud de los casos en Asia. En Asia, el país que más casos ha reportado es China. Aquí vemos esta línea celeste. Y en Europa, que aquí tenemos España, ¿no? Esta línea mostaza. Y le decía a Francia, que es el otro país que también ha reportado gran número de casos en Europa, ¿no? Francia, España y el Reino Unido, ¿no? Que es la línea morada. Así a simple vista de lejos se ve que obviamente en América, Estados Unidos y Brasil son los que han tenido el número de casos más grande de COVID-19. Bueno, esto es lo mismo. Brasil, Perú, Chile.
Chile en algún momento estuvo reportando más casos que nosotros, pero ahora el número de casos ha bajado tremendamente en Chile. Nosotros seguimos reportando casos, pero en las últimas semanas también hemos tenido una disminución del número de casos. Sobre la letalidad, ¿no? La letalidad es un indicador, si bien es cierto, no se puede comparar entre un país y otro, porque hay muchos factores que influyen en la letalidad. Uno de los factores que influye es la accesibilidad a las pruebas diagnósticas, ¿no? Ya que la letalidad se calcula entre el número de personas que han fallecido por COVID-19 sobre el total de personas diagnosticadas con COVID-19. Y es obvio, si en el denominador tengo los casos confirmados de COVID-19 y la población no tiene accesibilidad a pruebas diagnósticas, el denominador va a ser pequeño y la letalidad va a ser grande. Si yo tengo una gran capacidad diagnóstica, el denominador se va a incrementar y el numerador va a permanecer igual, ¿no? El número de fallecidos. Por lo tanto, la letalidad se va a reducir. Entonces, la letalidad se puede manejar, entre comillas, fácilmente, haciendo de que la población tenga acceso a prueba diagnóstica. Mientras más diagnósticos confirmados tenga en un país, la letalidad va a ser menor. Pero la letalidad también está relacionada con la capacidad de respuesta que tiene un país. No es lo mismo la letalidad en el Perú, que cuando empezó la pandemia teníamos 100 camas UCI, versus Colombia, que tenía 5.000 camas UCI. Entonces, la capacidad de respuesta para manejar a los casos severos, obviamente era enorme la diferencia. Entonces, es obvio que nosotros tenemos mayor letalidad justamente por este problema de capacidad de respuesta para manejar a los pacientes severos. El número promedio de días que permanece un paciente severo de COVID en una unidad de cuidados intensivos es 3 semanas. Entonces, solo con los primeros casos de COVID, las UCIs que teníamos disponibles quedaron obviamente ocupadas. Las personas que se enfermaban posteriormente y que necesitaban UCI no tenían la accesibilidad a las camas UCI. Por lo tanto, en este grupo de pacientes, la letalidad se iba a incrementar, obviamente, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen en la letalidad. El otro componentes es no solamente las camas UCI, sino también necesitamos personal altamente especializado. ¿Cuántos médicos intensivistas tenemos? Podemos comprar los equipos para implementar una UCI. Lo que no podemos hacer es comprar especialistas para poderlos incrementar. Para formar un especialista, un emergenciólogo, un intensivista, el tiempo de una residencia de 3 años en algunas universidades y en otras universidades es hasta 4 años. Entre 3 a 4 años es el tiempo que demora para formar un médico intensivista, ¿no? Entonces, eso obviamente no lo podemos incrementar de un mes para otro, ni de un año para otro. Ok, entonces, haciendo esa salvedad, sin embargo, intentamos ver cómo evoluciona la letalidad en los diferentes países de América Latina. ¿Y dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos aquí, esta línea roja, ¿no? Esta línea roja es Perú. Y vean cómo la letalidad, lo que yo les decía, ¿no? Se iba incrementando, luego empezó a disminuir y luego se ha ido incrementando nuevamente. Y la tendencia obviamente es a incrementarse, ¿no? ¿Por qué aquí la tendencia de la letalidad empieza a incrementarse? Lo que yo le decía, ¿no? Las UCIs están ocupadas, no hay capacidad para manejar a los pacientes severamente enfermos, no hay el suficiente número de UCIs, no hay suficiente personal para manejar estas UCI. Pero había otro problema, que era también la disponibilidad de las pruebas diagnósticas. Luego se implementan las pruebas rápidas. Con las pruebas rápidas se incrementa el denominador, empieza a reducirse la letalidad, ¿no? Se reduce la letalidad porque estamos incrementando
los pacientes diagnosticados con las pruebas rápidas. Pero luego otra vez la tendencia empieza a incrementarse, ¿no? Y actualmente esta tendencia sigue creciendo, ¿no? Estamos por encima del 4% de letalidad. ¿Qué otros países tienen una letalidad bastante elevada? Ecuador tiene una letalidad por encima de la nuestra. En algún momento ha tenido casi hasta 8% de letalidad, ¿no? Cuando tuvieron su pico máximo de la pandemia en Ecuador, que era más o menos en esta época, eh, la letalidad llegó a ser hasta cerca de 8% en Ecuador. Luego ha reducido la letalidad. Y luego aquí este es un artefacto. Es lo mismo que pasa con el Perú cuando hay actualización de las muertes, ¿no? De aquí de un día para otro se incrementan los primeros 3.000 casos o las primeras 3.000 muertes que se agregan a las estadísticas. Y aquí está el segundo, llamémosles entre comillas, paquete de muertes que se eh, integran las estadísticas nacionales. Lo mismo sucede con Ecuador, ¿no? Aquí había una actualización del número de fallecidos y obviamente eso incrementa la letalidad. Los países que han tenido la tasa más baja de letalidad. Aquí tenemos esta línea de aquí, ¿no? Este es Venezuela, ¿no? Venezuela aparentemente tiene una letalidad bastante baja, como sabemos. La información oficial que hay en Venezuela hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Son manejadas políticamente. Y el otro país que ha reportado una letalidad bastante baja es Paraguay, ¿no? Paraguay es la línea verde. Su letalidad ha sido bastante baja, aunque miren, en las últimas semanas la letalidad también ha tendido a incrementarse. Bien, la tasa de mortalidad. Igual que la letalidad, la tasa de mortalidad tiene múltiples factores que influyen en la mortalidad. Igual que la letalidad, la capacidad de respuesta que tiene eh, el sistema de salud para manejar los casos severos, la capacidad de recurso diagnóstico, la capacidad de medicamentos para tratar a estos pacientes. Sabemos que hemos tenido deficiencias en el abastecimiento de oxígenos y también en la accesibilidad que tiene la población a las unidades de cuidados intensivos. Y nosotros sabemos que camas de unidades de cuidados intensivos solamente tenemos en las capitales de los departamentos. Entonces los pacientes que se enferman en zonas rurales, en provincias alejadas, no tiene accesibilidad a estas unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso también favorece el incremento de las tasas de letalidad y de mortalidad. Y aquí sí es un indicador que, como todos sabemos, tenemos tenemos la tasa más alta de mortalidad por COVID en el mundo, ¿no? Aquí vemos la comparación con los países de América Latina. Obviamente tenemos la tasa más alta de América Latina, la tasa más alta de América y la tasa más alta en el mundo de mortalidad por COVID. Bueno, dentro de los países que tienen la tasa más baja de letalidad está Venezuela y está Uruguay, ¿no? Que son estas dos últimas líneas. Sin embargo, la mortalidad también ha estado incrementándose en las últimas semanas. En el Perú, ¿cuáles son los departamentos que tienen la tasa de incidencia acumulada más alta? Es decir, los que han tenido mayor riesgo de enfermar por COVID. Y aquí vemos en orden descendente y vemos que de todos los departamentos, Moquegua es el que ha tenido la tasa de incidencia acumulada más alta, ¿no? Por encima de 5.500 por cada millón de habitantes. A pesar de que Moquegua es un departamento pequeño, el riesgo de enfermar en este departamento es el más alto a nivel nacional. ¿Qué otros departamentos tienen una tasa elevada de incidencia acumulada? Le sigue Madre de Dios y miren, en tercer lugar estamos como departamento de Lima, ¿no?
Lima está en el tercer lugar y luego siguen los otros departamentos. Aquí Puno está en el último lugar, tiene la tasa de incidencia acumulada más baja, pero aquí hay varios problemas. Yo les había comentado que uno de los problemas es la disponibilidad a las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, Puno, recién hace algunas semanas atrás, casi un mes, mes y medio atrás, implementado su laboratorio de biología molecular. Y la epidemia también en Puno ha empezado un poco tardía con respecto a los otros departamentos, ¿no? Todavía está en curso la pandemia en Puno y es posible de que esta tasa de incidencia acumulada se siga incrementando en las próximas semanas o en los próximos meses. La tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de mortalidad, aquí habíamos visto, el que esté a mayor riesgo es Moquegua, pero el que tiene la tasa más alta de mortalidad es Ica, ¿no? ¿Y quién le sigue? Ica, Callao y Lima. Y miren que Callao y Lima son los departamentos, el departamento y la provincia constitucional de Callao, son los que tienen la mayor cantidad de camas UCI por habitantes a nivel nacional. Las camas UCI están concentradas en Lima, tanto en el sector público como en el sector privado. Las pocas camas que teníamos estaban concentradas en Lima y Callao. Y a pesar de eso, miren, tenemos la tasa de mortalidad, una de las tasas de mortalidad más altas a nivel nacional, solamente superado por el departamento de Ica. Y bueno, tienen aquí la tasa de mortalidad en orden descendente. Puno y Apurímac son los que tienen la tasa de mortalidad más baja. Bien, y hemos hecho un ejercicio porque estos indicadores los obtenemos con las pruebas diagnósticas realizadas y con las muertes confirmadas por COVID-19. Sin embargo, sabemos las dificultades que tenemos de la accesibilidad a las pruebas diagnósticas y no a todos los pacientes que han muerto se les ha realizado una prueba diagnóstica. Entonces, muchos pacientes que han muerto por COVID no han sido confirmados, o porque no se le tomó la muestra para hacer el diagnóstico, o porque se le tomó la muestra tardíamente, cuando el paciente estaba severamente enfermo, donde sabemos la probabilidad de que un PCR salga positivo es mucho más bajo, y por lo tanto, la prueba va a ser negativa en estos pacientes. Entonces, hemos hecho un análisis considerando no solo los casos confirmados no solo las muertes confirmadas por COVID, sino hemos considerado todas las muertes, independientemente del diagnóstico de las muertes. Y este análisis lo hemos realizado para el año 2020, hasta el mes de agosto, la semana epidemiológica 35. También la realizamos para la semana epidemiológica 36 y el día de mañana vamos a hacer el análisis para la semana 37, que es esta semana que ha pasado, ¿no? Es un análisis que hicimos a nivel nacional. Evaluamos todas las muertes ocurridas y además las agrupamos, ¿no? Las agrupamos las muertes por cada 10 años de edad, independientemente de la causa. Excluimos las muertes en las cuales no se registraba la provincia o el departamento y las muertes que ocurrieron en la semana epidemiológica 36, ya que el análisis fue solo hasta a la semana 35. También excluimos del análisis las muertes ocurridas en extranjeros, ¿no? Y el análisis, como les decía, lo realizamos de la semana 1 a la semana 35 y graficamos la tasa de mortalidad general, pero la media móvil de la tasa de mortalidad general. ¿Cómo se calcula esta media móvil? Para una semana determinada, lo que se hace es sacar un promedio de la tasa de mortalidad de las 3 semanas anteriores más las 3 semanas posteriores. En total son 7 semanas. Y en esas 7 semanas se saca un promedio. Ese promedio es la tasa de mortalidad general promedio para esa semana. Y se hace así con todas las semanas
para hacer este gráfico, ¿no? La tasa de mortalidad general utilizando la media móvil 7. Se le llama media móvil 7 porque justamente al estimar la media se considera 7 días, un periodo de 7 días para estimar esta media móvil. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿No? La tasa de mortalidad general. Miren que aquí tenemos la tasa de mortalidad general por grupos de edad. Y aquí vemos que la población de 80 más años a nivel nacional, este es en todo el Perú, es la que ha tenido la tasa de mortalidad general más alta por COVID. Es decir, este es el grupo que esté en mayor riesgo de morir por COVID. ¿Qué otro grupo le sigue? Los de 70 a 79 años, que es esta línea verde, ¿no? Igual son los que le siguen en cuanto a riesgo para morir. Y luego le sigue lo de 60 y luego lo de 50. A partir de los 40 hacia abajo, el riesgo casi no se incrementa, ¿no? Casi no se incrementa. Vemos que la línea es una línea continua, no observamos incremento de la tasa de mortalidad general. Lo observamos a partir de los 50 años, ¿no? A partir de 50, 60, 70 y 80 años. Este es el comportamiento a nivel nacional. En Arequipa, que actualmente todavía está en curso la pandemia, pero está en caída, sucede lo mismo, ¿no? El grupo que está en mayor riesgo para morir son los que tienen 80 más años. Le siguen los de 70, los de 60, los de 50. Y este fenómeno sucede en todos los departamentos. Este es Cajamarca, observamos lo mismo. Este es Ica, observamos lo mismo en Ica. La Libertad, el mismo fenómeno. Lima, igual. Aquí están. En Lima sucede algo particular. La línea roja son los que tienen más de 80 años. La línea verde los que tienen más de 70. La línea azul los que tienen más de 60. Esta línea mostaza es la que tiene más de 50. Pero miren, en Lima, también hemos observado un incremento de la tasa de mortalidad general en las personas que tienen más de 40 años, ¿no? Más de 40 años. Incluso los que tienen más de 30 años. Aquí se observa este incremento por encima de la línea basal, ¿no? Obviamente hay mayor incremento en las personas que tienen 80 a más años. Pero este fenómeno no se observa en los otros departamentos, ¿no? A partir de los 30 años observamos incremento de riesgo para morir en el departamento de Lima. Esto es Loreto, ¿no? Similar a los otros departamentos, 80, 70, 60, 50. Lo mismo para Madre de Dios, para Moquegua, para Piura, San Martín. Entonces, lo que está descrito en la literatura se confirma aquí en el Perú, ¿no? ¿Quiénes son los que están en mayor riesgo para morir? Las personas de la tercera edad, por encima de 60 años, ¿no? Por encima de 60 años es el grupo de personas que tienen más riesgo de morir. Pero el que tiene mayor riesgo son los que tienen más de 80 años. En Ucayali sucede algo similar. Y esta es la sala situacional reportada por CDC Perú hasta el día de ayer, ¿no? Hasta el día de ayer vemos de que el número de casos con COVID hospitalizados está por encima de 10.000, 10.251. Y de estos 10.251, con ventilación mecánica, casi 1.500, y el resto está hospitalizado. Está hospitalizado, pero no en ventilación mecánica. La distribución por sectores, MINSA y de salud principalmente, los privados
poco más de 800 pacientes hospitalizados en el sector privado, y en las Fuerzas Armadas y Policiales un poco más de 300. Y por último vamos a ver los factores de riesgo, ¿no? Y hemos dicho que uno de los factores de riesgo para morir es la edad. Las personas que tienen más de 60 años son los que tienen mayor probabilidad de morir si es que se infectan por COVID. Pero no es el único factor. En las siguientes láminas le voy a presentar algunas revisiones sistemáticas en las cuales han evaluado estos factores de riesgo. ¿Cuál es la ventaja de presentarle una revisión sistemática y no un artículo suelto? Una revisión sistemática, y eso lo deben saber ustedes como alumnos, actualmente hay tal cantidad de información que es imposible que nosotros podamos leer todos los artículos que se publican actualmente de COVID. Eso es imposible. Entonces, hay que seleccionar estrategias para poder elegir los artículos que nosotros vamos a priorizar para hacer la lectura. Y hay una metodología para priorizar estos artículos. Lo primero que debemos de seleccionar, si es que nosotros queremos actualizarnos sobre un tema particular o sobre un problema de salud específico, es seleccionar la guía de prácticas clínicas, ¿no? La guía de práctica clínica, para poder elaborarla, se necesita un equipo de investigadores a tiempo completo durante un promedio de 18 meses para elaborar una guía de práctica clínica. Pero a veces no encontramos una guía de práctica clínica en la literatura. Si la encontramos, nos hemos sacado la lotería. Pero si no hay guía de práctica clínica, el siguiente escalón para seleccionar los artículos son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Para elaborar una revisión sistemática o un metaanálisis, necesitamos 2 investigadores como mínimo, a tiempo completo durante 6 meses, para poder elaborar una revisión sistemática. Y lo que hacen es, como su nombre lo dice, revisan la literatura, toda la literatura científica, sobre una pregunta de investigación en particular. Independientemente del idioma, se revisan todas las bases de datos bibliográficas, incluyendo aquellas que están en la literatura gris. Se evalúan, hay toda una metodología para hacer esta evaluación, y luego se seleccionan los artículos que se presentan en una revisión sistemática. Una revisión sistemática bien elaborada significa, o la interpretación que se debe dar es, que ese es el conocimiento científico actual que existe en el mundo hasta el momento que se ha hecho la revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, otro factor que influye en la mortalidad de esta enfermedad es el sobrepeso, la obesidad. Y aquí han considerado como punto de corte el índice de masa corporal por encima de 25. Un índice de masa corporal por encima de 25, según esta revisión sistemática, publicada en agosto, es un factor de riesgo para morir por COVID. Y miren, ¿cuál es el OR que ellos han encontrado en esta revisión sistemática? El OR que ellos han encontrado es un OR de 3.68. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 tienen 3.68 veces más riesgo de morir por COVID comparado con los que tienen un índice de masa corporal por debajo de 25. Entonces el riesgo es 3.68 más en los que tienen un índice de masa corporal por encima de 25. ¿No? Esta revisión sistemática obviamente demuestra de que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para morir por COVID. Y
Esto es lo que nosotros habíamos observado en las gráficas que les había mostrado anteriormente, ¿no? La edad es un factor de riesgo para morir. Y en esta revisión sistemática han estratificado la edad de los pacientes que murieron entre los más de 70 y menos 70. ¿No? Los pacientes que murieron, no, los pacientes que enfermaron por COVID. Y lo que han encontrado es lo siguiente. Las personas que tienen menos de 70 años, tienen un OR de 0.17. ¿Qué significa este OR de 0.17? Significa que los que tienen menos de 70 años tienen 83% menos probabilidad de morir si es que se infectan por el SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces, los que tienen mayor riesgo obviamente son los que tienen más de 70 años. Y aquí también evaluaron si los que tienen índice de masa corporal mayor de 25 tienen mayor necesidad de apoyo ventilatorio, ¿no? Apoyo ventilatorio, es decir, si tienen mayor necesidad de ventilación mecánica. Y lo que encontraron es que los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 25, el OR que encontraron es 6.98, es decir, casi 7. ¿Cómo se interpreta esto? Que las personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 tienen 7 veces más riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos y además con necesidad de una ventilación mecánica, ¿no? Esa es la interpretación que se le da a estos resultados. El embarazo. El embarazo también es considerado como un potencial factor de riesgo para enfermar y morir por COVID. Pero en este caso lo que han evaluado es el riesgo de tener la forma severa de la enfermedad. No para morir, sino ese riesgo para presentar la forma severa de la enfermedad. ¿Y cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos factores que influyen o que contribuyen a este mayor riesgo para presentar forma severa de la enfermedad? Aquí lo vemos. Gestantes que han tenido hipertensión crónica, es decir, antes de salir embarazada eran hipertensas. Si una mujer es hipertensa y sale embarazada, la probabilidad de presentar las formas severas de COVID es mayor comparadas con las que no son hipertensas. Y aquí está el OR es de 2, ¿no? Tiene el doble de riesgo. ¿Qué otro factor influye en presentar las formas severas? La diabetes. Es decir, si una mujer es diabética y siendo diabética sale en gestación y se infecta con el virus COVID, con el virus SARS-CoV-2, el riesgo de que haga las formas severas es 2.5 veces mayor comparada con las que no tienen diabetes. Otro factor de riesgo es el antecedente de haber tenido preeclampsia. Es decir, si una mujer ha tenido anteriormente preeclampsia y sale embarazada, mayor riesgo de presentar la forma severa. O si una mujer no es hipertensa, no tiene antecedente de preeclampsia, pero durante el embarazo hace una preeclampsia, también tiene mayor riesgo de presentar las formas severas. ¿Y en cuánto se incrementa ese riesgo? Miren, es altísimo. 6.35 veces más riesgo de presentar las formas severas comparada con una gestante que no tiene preeclampsia. Entonces, estos son los factores que influyen. Y el otro factor es el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal también incrementa la probabilidad de hacer las formas severas en 2.38 más veces comparadas con las gestantes
que tienen un índice de masa corporal normal, ¿no? En conclusión, las gestantes que tienen otros factores de riesgo similares a la población general, es decir, si son hipertensas, si son diabéticas o si son obesas, son las que tienen el mayor riesgo para presentar las formas severas de esta enfermedad. Muy bien, eso era lo que quería presentarles. Nos ha hablado de algunos medicamentos que se usan en el tratamiento del COVID-19, pero hay personas que están en desacuerdo con esto y optan por otras opciones como el dióxido de cloro. Háblenos de esta sustancia, por favor. Miren, lo que actualmente se usa, o bueno, la tendencia a nivel mundial en cuanto a los tratamientos que se dan a los pacientes, la tendencia es que nosotros como médicos nos basamos en la medicina basada en evidencia. Cualquier medicamento que nosotros prescribimos debe haberse demostrado científicamente de que ese medicamento es eficaz. Y para eso, los medicamentos pasan por una serie de etapas de investigación clínica, que básicamente son 5 fases, ¿no? La primera fase le llaman fase preclínica o fase 0. En esta fase preclínica o fase 0, lo que se hace es investigar si esta droga es tóxica en los animales. Y se evalúan 2 tipos de toxicidad, ¿no? Toxicidad aguda y toxicidad crónica. Y se tiene que evaluar todos los órganos, el efecto probablemente tóxico en todos los órganos y sistemas. Riñón, corazón, pulmón, cerebro, si eso no es cancerígeno, etc. Este es el estudio 0 o el estudio preclínico que se realiza en animales de laboratorio. Si este potencial medicamento en esta primera fase preclínica se demuestra que no es tóxica para el animal, entonces pasa a la fase clínica. Y en la fase clínica hay 4 fases. La primera fase evalúa la toxicidad de la droga, igual como se hizo en animales, ¿no? Pero ahora en humanos. Entonces, en la fase 1 se evalúa si este medicamento que no fue tóxico en los animales, ahora tengo que demostrar que no sea tóxico para los humanos. Igual se evalúa toxicidad aguda, toxicidad crónica, y se evalúa la toxicidad en todos los órganos y sistemas. Y además se evalúa la farmacocinética y la farmacodinamia de la droga. Es decir, cuál es la mejor vía de administración de esta droga, cómo se absorbe, cuál es el efecto que tiene en los diferentes órganos y sistemas del organismo, cómo se elimina esta droga en el humano. Entonces, en esto consiste esta primera fase. Si esta droga se demuestra que no es tóxica para el humano, en esta primera fase, entonces pasa a la segunda fase. La primera fase se realiza en personas voluntarias, personas sanas, o si la droga es tóxica, como por ejemplo un medicamento para tratar un cáncer, esa droga no se puede administrar a una persona sana, no sería ético. Lo que se hace es seleccionar pacientes con el cáncer para el cual estamos evaluando la efectividad o la eficacia de la droga y le administramos a estos pacientes que tienen un cáncer en fase terminal, es decir, aquellos pacientes en los cuales la ciencia ya no tiene nada que hacer con estos pacientes. Estos pacientes igual se van a morir, entonces se les invita para participar de manera voluntaria en estos ensayos clínicos. ¿Ok? Entonces pasa a la segunda fase. En la segunda fase se sigue evaluando la toxicidad de la droga, ¿no? Pero además se evalúa las potenciales vías de administración y las potenciales dosis que se va a administrar a los pacientes. Y aquí sí se evalúa ya esta droga en la enfermedad para la cual estamos investigando la droga. En la primera fase podrían ser voluntarios sanos, que no tienen la enfermedad, porque el objetivo principal es evaluar toxicidad, ¿no? Y evaluar la farmacocinética. Eso se puede hacer incluso
en pacientes que no tienen la enfermedad. Pero en esta segunda fase, los pacientes tienen que tener la enfermedad para la cual estamos investigando el medicamento. Si en esta segunda fase se demuestra de que esta droga no es tóxica para el humano y además tiene cierto efecto sobre la droga, perdón, sobre la enfermedad que estoy investigando, entonces pasa a la tercera fase de estudio. Y en esta tercera fase es un estudio, es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego de preferencia, y en una cantidad de pacientes que puede ser entre varias centenas y varios miles de pacientes. Igual en esta tercera fase se evalúa la toxicidad de la droga y también se evalúa aquí sí la eficacia de la droga de manera comparativa, ¿no? La eficacia de la droga para la enfermedad que estamos investigándola y además debe ser comparativa, comparativa con un placebo si es que no hay una alternativa o con el tratamiento estándar si es que hay un tratamiento que ya se está utilizando. Si la droga supera esta tercera fase, el laboratorio va a solicitar la licencia para que esta droga o este medicamento pueda ser vendido en el mercado. Si supera esta tercera fase. Entonces, el laboratorio obtiene esta licencia para vender su producto en el mercado. Pero la investigación no termina ahí. La investigación continúa y pasa a la fase 4. En la fase 4 hay dos grandes objetivos. Primero, evaluar los efectos adversos raros y severos que no se observaron en esta tercera fase simplemente por tamaño de muestra. Un efecto adverso raro y severo que puede llevar a la muerte del paciente puede ser un caso cada 1.000 pacientes, un caso cada 5.000 pacientes o un caso cada 10.000 pacientes. Eso obviamente no se observa en la tercera fase. Es por eso que en esta fase 4, que también le llaman de vigilancia farmacológica, la droga tiene que continuar evaluándose la seguridad de la droga, evaluar efectos adversos raros y severos, y también se puede evaluar una nueva indicación de esta droga. Si esta droga se evaluó para tratar la enfermedad A y ahora yo me doy cuenta de que esta misma droga la puedo utilizar para la enfermedad B, tengo que demostrar de que esta droga es eficaz para tratar la enfermedad B, esta nueva enfermedad. Entonces, esta fase 4 es la que se ha empleado, por ejemplo, para la ivermectina y para la hidroxicloroquina. Son dos medicamentos que ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Ya se ha investigado todas las fases, fase 1, fase 2, fase 3, hasta en la fase 4. Pero queremos utilizar esta droga, la hidroxicloroquina y la ivermectina, para el COVID-19, una nueva enfermedad. Obviamente ya no voy a empezar desde la fase 0, ¿no? Porque ya he demostrado que esta droga es eficaz para otras enfermedades y además no es tóxica para el humano. Entonces, de frente paso a la fase 4, un ensayo clínico para demostrar si es que eso no es eficaz para esta nueva enfermedad, para el COVID-19. Y eso es lo que se ha hecho. Muy diferente de aquellas otras drogas o aquellos otros medicamentos o sustancias como es el dióxido de cloro, en el cual si nosotros evaluamos científicamente, objetivamente, esta droga ha sido estudiada en la fase 0, hay una revisión sistemática que se ha realizado en eSalud y que ha sido publicada en la revista del Instituto Nacional de Salud, en el último número. Y el número de estudios que ha encontrado para evaluar la fase 0 es 0. Para evaluar la fase 1 es 0. No hay ningún estudio que demuestre científicamente, primero, para empezar, que esta droga no sea tóxica para el humano. Entonces, si no tiene ni siquiera estudio de fase 0, entonces, ¿cómo la vamos a prescribir? Es imposible prescribir
un medicamento en el cual no sabemos científicamente si es tóxica o no para el humano, porque no se han hecho los estudios. Lo que hay son estudios in vitro y estudios en animales, pero muy limitados, para evaluar la toxicidad de la droga. Para evaluar esa toxicidad de la droga se tiene que seguir toda una metodología que toma meses, años para hacer estos estudios. El tiempo que se demora cualquier nueva droga, desde el momento que empezamos la investigación, del momento que decimos esta droga puede ser eficaz para esta enfermedad, hasta que salga a la venta en el mercado, en promedio son 15 años de investigación. 15 años de investigación. Por eso es que los medicamentos nuevos son extremadamente caros, porque obviamente los laboratorios tienen que recuperar la inversión que han realizado para hacer las investigaciones. Y en promedio se dice de que el costo para evaluar un medicamento nuevo, en promedio es $1.000 millones. Ese es el costo el costo de la investigación para demostrar que un medicamento es eficaz para una enfermedad determinada. Las vacunas que dominar esas cosas porque ya hemos eliminado ese punto, sería, ¿no? ¿Aló? ¿Qué pasó? Perdón. Por favor, podrían apagar sus audios y cámara. Prosiga, doctor. Entonces le decía, las vacunas que actualmente estamos evaluando han pasado por todas estas fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2, y hay 6 vacunas que en ese momento están en fase 3 de investigación. La vacuna peruana que se está desarrollando, como todos sabemos, está todavía en la fase 0. Recién están haciendo los estudios en animales de experimentación. No podemos utilizar un medicamento si es que previamente no ha sido investigado y no ha seguido toda esta secuencia de fases, ¿no? Para demostrar de que efectivamente no solamente es eficaz, sino también es segura, es decir, no le va a hacer daño al humano. ¿Ok? Entonces, el dióxido de cloro no ha pasado por ninguna de estas fases todavía. Esa sería la razón por la cual no podemos recomendar el uso de esta sustancia. ¿Una mujer embarazada que tiene COVID-19 puede contagiar a su bebé? Sí. Si una mujer embarazada en las últimas semanas del embarazo se infecta por el virus COVID, puede transmitir la infección al bebé. Ahora, lo que se recomienda es no dejar de lactar al niño. La madre puede seguir lactando al niño una vez que nace el niño, pero tiene que utilizar las medidas de prevención, ¿no? Tiene que utilizar la mascarilla, de preferencia una N95 para reducir al máximo la probabilidad de transmisión al bebé, ¿no? Pero sí es posible que pueda transmitir al bebé la infección. ¿Las personas asmáticas tienen mayor riesgo en la evolución desfavorable de la enfermedad? Es una excelente pregunta. Algunos dicen que sí es un factor de riesgo, pero yo he revisado la literatura y en realidad no se ha demostrado que el asma sea un factor de riesgo para hacer las formas severas o incluso para morir por COVID. Sí se ha demostrado otras enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sí ha demostrado de que efectivamente es un factor de riesgo para hacer las formas severas y para morir por COVID. Pero el asma científicamente no está demostrado de que sea un factor de riesgo para hacer formas severas o para morir. Por lo menos yo no he encontrado referencias bibliográficas. ¿A qué se debe que haya tanta variación en la estadística de cada distrito? ¿Y en qué distrito de Lima hay mayor cantidad de infectados y por qué? Excelente pregunta. El número de casos que se presentan, como les decía, va a depender de varios factores. Uno es la disponibilidad de las pruebas, pero el otro factor que influye es la población en cada distrito. Entonces, aparentemente, hay más casos en ciertos distritos, pero en realidad ese mayor número de casos se debe más a que en ese distrito hay mayor población.
Nosotros hicimos un estudio también evaluando eh, la tasa de incidencia o la tasa de mortalidad por distritos en la ciudad de Lima, por ejemplo. Y encontramos que en realidad no existe mucha variación, no existe mucha variación en la tasa de mortalidad entre los distritos de Lima. Y eso nos llamó la atención, ¿no? Porque usualmente, o por lo menos nosotros teníamos la idea de que por lo menos en algunos distritos, los distritos de nivel socioeconómico más alto, eh, teníamos probablemente menor tasa de infección y menor tasa de mortalidad. Eso no ha sido demostrado en el estudio que hemos realizado. En el estudio que hemos realizado hemos encontrado una tasa bastante similar entre los diferentes distritos de Lima. ¿Cómo se hace el seguimiento a pacientes que ya superaron la enfermedad? Excelente pregunta. En el caso de los pacientes que ya superaron la enfermedad, el seguimiento tiene que realizarse. Teóricamente debería realizarlo el establecimiento de salud más cercano, ¿no? Eso es lo teórico. En la práctica eso no se está haciendo porque hay deficiencias en cuanto a personal. Recuerden que hay buena cantidad de personal que está de licencia por pertenecer justamente al grupo de riesgo, ¿no? Más de 60 años. Y hay un buen número de establecimientos de salud de primer nivel que todavía está cerrado o que está funcionando de manera parcial. Entonces, ese es un problema que tenemos actualmente en el país. No se está haciendo de manera regular el seguimiento a los pacientes que están siendo dados de alta. Me había olvidado de comentarles de que actualmente se dice que el COVID ya no es solamente una enfermedad aguda, sino es una enfermedad crónica, porque se ha visto que un buen número de pacientes continúa con los síntomas y signos de la enfermedad incluso por varios meses después de haber superado el cuadro agudo. Entonces, lamentablemente, no se está haciendo el seguimiento de estos pacientes de manera regular, ¿no? Lo que hay que vigilar post fase aguda de esta infección es ver cuáles son las secuelas de esta enfermedad. Y una de las principales secuelas que se está viendo en otros países es la fibrosis pulmonar, ¿no? Como principal secuela de la infección aguda. Sin embargo, no es la única secuela, ¿no? Hay otras secuelas que están siendo reportadas en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. ¿Se podría decir que ya estamos en una meseta de contagios con tendencia a bajar? Le voy a comentar lo siguiente, miren, en mi opinión, es una opinión personal, la epidemia en el Perú ha seguido su curso natural. ¿Qué significa esto? Que las intervenciones que hemos realizado en realidad no han contribuido a modificar la historia natural de la enfermedad. Y eso lo hemos visto en las provincias de la zona de selva, por ejemplo. En la provincia de zona de selva, lo que hemos observado es que en todas las provincias de la selva, la epidemia ha seguido su curso natural. Es decir, ha empezado en un momento determinado, los casos se han incrementado y luego de haber afectado a cierta cantidad de la población, la epidemia se ha controlado sola. La epidemia ha empezado a reducir sola. No se reduce por las intervenciones que se han realizado, se reducen porque es la historia natural de la enfermedad. Y aquí sí tengo las láminas y no sé si puedo compartirlas para que se pueda observar. Insisto, esta es una opinión personal como epidemiólogo. Obviamente hay muchos detractores, pero yo simplemente lo que hago es hacer una lectura de lo que he encontrado. Entonces, en esta primera lámina, vamos a ver primero la de zona de selva. Aquí están, miren. Aquí están las 5 provincias más afectadas en la zona de selva. La provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, Coronel Portillo en Ucayali, San Martín en el departamento de San Martín y Tambopata en el departamento de Madre de Dios. Estas son las 4 provincias de la selva más afectadas. Y miren la curva de la pandemia en estas provincias. Como les decía, ¿no? Empieza el incremento, en 2 a 3 semanas alcanza el pico máximo y luego empieza a caer sola.
empieza a caer sola. Y este fenómeno se repite en las otras provincias. Las 4 provincias, el comportamiento es exactamente igual. Parecen curvas calcadas. Y lo que aquí yo veo es que cuando la tasa de mortalidad, porque esta es la tasa de mortalidad general, supera los 30, entre 30 y 40 es el pico que alcanza la tasa de mortalidad. Esto se traduce, esta tasa de mortalidad se traduce obviamente en cierta cantidad de la población que ha sido infectada. Entonces, cuando esta cantidad de población determinada ha sido afectada, la pandemia se controla sola y empieza a caer la curva. Esto que hemos observado en la zona selva no es otra cosa que la historia natural de la pandemia. Pero no solamente ocurrió en la selva. Estas son las provincias de la macro norte. Y miren, esta es Sullana, este es Trujillo, la verde es Tumbes y la azul es Piura. Las curvas son similares. ¿No? Por ejemplo, en Sullana, Sullana, empieza a incrementarse 2 a 3 semanas, alcanza el pico máximo y luego cae. Trujillo, empieza a incrementarse, Trujillo es esta curva mostaza, empieza a incrementarse, llega a un punto máximo y luego cae. Esto es lo que sucede en la zona centro. En la zona centro, miren, el ascenso es similar a las otras regiones. Rápida, 2, 3 semanas, alcanza el punto máximo y aquí sí el descenso es más lento. Y este descenso más lento puede ser atribuido a las medidas de distanciamiento social, principalmente, ¿no? Las cuarentenas, etcétera, ¿no? Probablemente eso es lo que hace que la base de la curva sea más ancha comparada con las provincias en las otras regiones que hemos visto. Y en la zona sur, miren, esta es la curva de Chincha. Miren que el incremento es una línea con una pendiente muy aguda. En pocas semanas alcanza el punto máximo y luego empieza la reducción de los casos. Similar a lo que ha ocurrido en la zona de selva. Y aquí tenemos, esta línea de aquí es Arequipa. Arequipa igual, miren, ascenso muy rápido, alcanza el punto máximo y luego el descenso. Actualmente estamos por acá ya. Entonces, estas curvas se repiten en todo el país. Entonces, ¿cuál es la traducción de esto? Que en realidad las intervenciones que hemos estado realizando no han tenido el impacto que nosotros hubiéramos querido. La epidemia, cuando llega a una provincia determinada, infecta a todos los que tiene que infectar, mata a todos los que tiene que matar y luego se controla sola. En Arequipa he escuchado al presidente regional, al jefe del comando COVID, decir que gracias a su intervención han logrado controlar los casos de COVID en Arequipa y que ahora está disminuyendo gracias a su intervención. Bueno, yo le doy otra lectura porque la curva de mortalidad en Arequipa es exactamente igual a lo que ha ocurrido en las otras provincias. Se ha controlado o se está controlando sola. Ese es mi comentario. ¿Hay un estudio que relaciona el grado de instrucción con la mortalidad? Muy buena pregunta. No he encontrado un estudio que relacione el grado de instrucción con la mortalidad. Sin embargo, el grado de instrucción está relacionado con los niveles socioeconómicos. Entonces, es posible que esté relacionado el nivel socioeconómico más como estrato socioeconómico con la enfermedad. Aunque el estudio preliminar que hemos hecho en Lima, no hemos encontrado esas diferencias. Y la tasa de mortalidad que hemos encontrado en Lima, comparando los distritos de estrato alto con los de estrato más bajo, en realidad no hemos logrado encontrar esas diferencias, ¿no? Y aquí sí he encontrado las láminas y las voy a compartir. Denme un par de minutos para compartir estas láminas que me parecen interesantes, porque un poco que cae ese mito de que los distritos con nivel socioeconómico más alto han sido menos afectados, ¿no? Y en mi opinión personal, por supuesto, parece ser que eso no es así. Miren, aquí están los distritos, miren. Lima, Cercado, Breña, Jesús María y Lince.
Y si nosotros vemos cuál es la tasa de mortalidad general en Jesús María, miren, un poquito más de 40, en Lince un poquito más de 40, en Breña igual, Lima Cercado sí está un poco más alto, está por encima de 60. Pero veamos los otros distritos. San Isidro, miren, está cerca de 30. Miraflores, un poquito por encima de 30. San Borja, por encima de 20. Pueblo Libre, por encima de 30. Entonces, hay algunas diferencias, pero no es una diferencia grande entre los diferentes estratos socioeconómicos en los distritos de Lima. Obviamente, si nosotros vemos los casos, si en casos obviamente hay diferencias, ¿no? Hay mucho menos casos en los distritos socioeconómicos altos, pero eso se debe a que la población en estos distritos también es menor, ¿no? Aquí vemos Magdalena del Mar, miren, está por 30, San Luis por 30, San Miguel 20 y tantos, Surquillo por 30. Es decir, no observamos esa diferencia que nosotros pensábamos encontrar, ¿no? Ancón, por ejemplo, miren, está igual que Miraflores, que San Borja, que San Isidro. Caraballo, miren, está igual que San Borjas, menos de 20. Comas está un poquito por 30, ¿no? O sea, comparando los distritos, como les decía, con nivel socioeconómico más altos versus los distritos con nivel socioeconómico bajo, hay diferencias, pero la diferencia no es marcada, ¿no? No es marcada. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es que los virus respiratorios, pues nosotros le llamamos los virus democráticos, ¿no? Afectan por igual a todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces, eso está en relación obviamente con lo que está descrito para los virus respiratorios.